Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora nos estén sintonizando. Permítanme un segundo. Muy bien. Buenos días, tardes o noches, no sé cómo, en qué horario nos estén observando. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Este es un pequeño video para la plataforma de Ortomedia en Trauma, un grupo de 70 a 100 ortopedistas localizados aquí en la República Mexicana. Vamos a empezar con algunos videitos sobre cosas que les pudieran ser de utilidad en su vida diaria. Todos en algún momento estamos expuestos a través de un descuido o de un instante de mala suerte a presentar algún tipo de lesión traumática. Entonces, bueno, este es el primer video temático que vamos a incluir dentro de nuestra plataforma. Nos da mucho gusto. Detrás de esto pues tenemos trabajo de varias semanas, varios meses, finalmente para poderles ofrecer un producto de calidad, algo que sea de su agrado, que les llame la atención, pero sobre todo lo más importante, que les pueda proporcionar alguna información que en algún momento les sea de utilidad, y con eso nosotros nos damos por más que servidos. Entonces, el primer tema que queremos tratar con ustedes son las fracturas de radio distal por la frecuencia que representan en nuestra población. Son aproximadamente el 15% de todas las fracturas, una de las más comunes en todos los rangos etarios, desde los niños pequeños, los adultos mayores, en donde ya tenemos compromiso a veces de la visión, de la audición, de la fuerza muscular y del equilibrio. Entonces, los pequeños, por el grado tan alto de actividad que tienen, los adultos mayores, porque muchas de las funciones del sistema locomotor van en decremento o van en decadencia, se van a presentar con mucha frecuencia. No es raro encontrarnos con pacientes que dicen: es que mi cuñada tuvo tal lesión y la manejaron así, es que mi vecino tuvo una fractura y fue lo que le hicieron esto, ¿por qué me quieren operar a mí? Bueno, ese sí es un punto muy importante. Estamos hablando de una región anatómica, está localizada en el antebrazo. Si colocamos nuestra palma viendo hacia arriba, coincide con el lado que tenemos el pulgar, tiene una superficie anterior plana por donde se deslizan varios tendones que cumplen la función de flexionar tanto la palma de la mano como flexionar los dedos y también flexionar la muñeca. Más o menos, bueno, junto con el antebrazo se articula con otro hueso que está del lado contrario, es el cúbito. Ambos son huesos largos con una pequeña curvatura, posterolateral. El cúbito tiene una curvatura posteromedial. Eso hace que se encuentre la forma como de dos paréntesis, por decir algo, y que por medio de una estructura que tenemos en la parte media, que se llama la membrana interósea, permite una función tan importante para nuestra extremidad como lo es la pronosupinación, que es simplemente este movimiento, amigos. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Entonces, las fracturas de radio son unas de las más frecuentes, tanto en los niños, jóvenes, ancianos. ¿Por qué razón? Porque la causa más común es una caída, ya sea caminando de nuestro plano de sustentación, al subir o bajar unas escaleras, o al encontrarnos realizando alguna actividad, por decir algo, en una silla, en un banco, en una escalera. Entonces el reflejo natural desde un bebé de meses es extender la mano con la palma de la mano viendo hacia abajo, porque este es un tipo de reflejo que viene prácticamente desde el bulbo y desde la médula espinal,
ni siquiera tenemos que razonar que hay que realizar esta acción para tratar de proteger a nuestro cuerpo. Entonces ocurre que caemos, extendemos el antebrazo y la mayoría de nuestro peso cae sobre nuestro radio. Entonces, la resultante va a ser una fractura de radio. ¿Todas son iguales? Por supuesto que no. Existen muchas variedades de fracturas de radio. Digamos que la clasificación más sencilla pudiéramos decir que son extraarticulares, que no comprometen la articulación, articulares, que sí comprometen la articulación, desplazadas o no desplazadas. Ahora, podemos tener fracturas extraarticulares desplazadas que se pueden acomodar y resolver con un yesito o con una fibra de vidrio, según sea la preferencia o el presupuesto que se pueda destinar para manejar al paciente. Tenemos las fracturas extraarticulares desplazadas, susceptibles de una reducción y de colocar un yesito, y a su vez pueden ser estables o inestables. Si tienen algún factor que condicione inestabilidad, como un bloque o una parte del hueso, sobre todo en el dorso de la muñeca, que represente más del 20 o del 25% de la superficie total del hueso, eso nos puede condicionar inestabilidad, que el hueso colapse, entonces que haga una especie de giro viendo hacia la parte superior. Y pues obviamente si en estas condiciones pega el huesito o consolida la fractura, pues la funcionalidad de la extremidad y de la mano y de la muñeca se va a ver gravemente comprometida. Entonces, para este tipo de pacientes será mejor algún tipo de tratamiento quirúrgico. Igual es necesario individualizar el tratamiento. No todos los tratamientos son iguales. Se tiene que tomar en cuenta las características de la fractura, la anatomía de la fractura, se dice en los cursos que tomamos los ortopedistas, y también las características propias del paciente. La misma fractura puede ser un manejo totalmente distinto si tratamos de un niño de 7 años o de un adulto mayor de 75 años. Entonces sí cambia el manejo realmente. Regularmente en los niños la respuesta es muy buena. Las posibilidades de que la fractura consolide son muy buenas. Y entonces, permítanme un segundo, reiniciamos. Ok. Entonces tenemos la opción de sedar al pequeñito, dormirlo, acomodar la fractura, colocar un yesito. Si tiene cierto grado de inestabilidad, se pueden utilizar 2 o 3 clavitos. Tenemos presentaciones de 1.6 milímetros, de 2.0. Bueno, también tenemos de 1.2. Considero que son pequeños para manejar este tipo de lesión. Ahora, si ya nos dirigimos a un adolescente o a un adulto joven, los primeros o las principales situaciones que tenemos que tomar en cuenta es: ¿compromete o no la superficie articular? Ese es un factor. ¿Está desplazada o no está desplazada? ¿Es reductible o no es reductible? Y si tiene factores propios de la fractura que condicionen inestabilidad. ¿Cuál es el más común? Múltiples pedacitos de hueso dentro de la misma fractura es un factor que condicionará inestabilidad, y para este tipo de pacientes lo mejor será hacer una osteosíntesis. Puede ser un fijador externo, una placa en T 3.5. Son de las primeras que existen, yo creo que tienen por lo menos 30 o 40 años en el mercado. Sí son útiles en algunas lesiones, no son las más novedosas. En lesiones donde está gravemente comprometida la estructura del hueso, se requiere a veces de una placa pues de un diseño más moderno, con posibilidad de múltiples tornillos.
A veces la particularidad que tienen es que la cabecita del tornillo no es únicamente esférica, sino tiene rosca parecida al cuerpo del tornillo. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que la plaquita se puede sujetar tanto de la placa metálica como del huesito del paciente, y eso sí le confiere ciertas ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que es un implante más costoso, se utiliza con menos frecuencia, es un poquito más difícil de conseguir, aunque en la zona centro de la República pues es muy sencillo conseguirlo de un día para otro. Y bueno, también tenemos la opción de los fijadores externos, en donde se colocan dos clavillos a través de una herida de 2 milímetros en el segundo metacarpiano, otros dos clavillos roscados sobre el radio antes de la fractura, se ponen un par de barras, se monta el fijador, se acomoda la fractura, se bloquean todas las abrazaderas del fijador y en un buen número de casos esto nos puede garantizar que la fractura ya no se mueva. ¿Cuál es el inconveniente respecto de las placas? Pues que la movilización de la articulación de la muñeca se verá retrasada el tiempo que permanezca el fijador, que puede ser algo tan pronto como 5 o 6 semanas, en el caso de un joven con una fractura simple, hasta 8, un poquito más, en un paciente adulto mayor, en donde tenga múltiples fragmentos óseos y con alto riesgo de que en algún momento la fractura colapse. ¿Qué significa eso? Nosotros recuperamos el nivel de la superficie articular más o menos a la altura que debe de quedar. Y una vez que se retire el fijador, como el hueso tiene menos resistencia, como es más poroso, se va a presentar un hundimiento de la superficie articular. Va a ser mayor conforme mayor sea la pérdida de dureza o el grado de osteoporosis de nuestro pacientito. Eso va a implicar la posibilidad de que tenga un hundimiento, incluso requiriéndose en algunos casos de tomar de alguna parte de nuestro paciente, ya sea de la tibia o de aquí del hueso ilíaco, donde nos abrochamos el cinturón, un poco de injerto de nuestro propio paciente, y también existen sustitutos sintéticos de hidroxiapatita de calcio o hueso cadavérico ya utilizado, más bien procesado, liofilizado, esterilizado, para evitar la transmisión de algunas enfermedades. Entonces, no es un tema tan sencillo, tampoco es la lesión más compleja que se maneja en ortopedia. Sí es una de las más comunes. Que tengan que llevarnos a quirófano, pues a lo mejor con las fracturas de tobillo la frecuencia es más o menos parecida o a veces es superior las fracturas de tobillo, porque un buen número de fracturas de radio en manos expertas se pueden resolver con un yeso o con un aparato de fibra de vidrio. Todos estos factores son lo que tomamos en cuenta cuando analizamos un paciente, cuando lo revisamos, y entonces algo que tienen que tener en cuenta es: se cayó, tiene un chipote en la mano, le duele muchísimo, no es el mismo tratamiento que hayan visto con algún familiar o conocido anterior. La variabilidad en el manejo de estas lesiones es muy grande, por lo menos hay 20 subtipos diferentes de fracturas, y bueno, pues siempre se tiene que optar por el tratamiento que le pueda proporcionar a nuestro paciente el mejor resultado funcional, que se resuelva favorablemente, que le devuelva la funcionabilidad de la articulación. Y otra cosa, pues que sea accesible al costo, ¿no? A veces el factor económico puede ser una limitante. Tenemos lesiones en donde hay implantes excelentes, maravillosos, preciosos. Desafortunadamente la gran mayoría de ellos son hechos fuera de nuestro país, entonces económicamente estamos hablando de que hay placas que tienen un costo por arriba de los 20,000 pesos.
más los gastos de hospitalización, del equipo quirúrgico, etcétera, pues sí representan a veces algún sacrificio económico importante. Pero más allá de eso, la recomendación es que cuando presenten un caso de estos, uno, no vayan con un huesero, la gente de provincia y de los pueblitos de aquí de nuestro México precioso, no vayan al huesero. Se necesita una radiografía y de preferencia pongan a su pacientito en manos de un buen ortopedista, y pues hay que seguir el manejo. Entonces, es un tema relativamente sencillo, pero las opciones de tratamiento son bastantes. Entonces, confíen en su médico ortopedista y pues hay que seguir el manejo sugerido por este. Ahora, no cuenta con un médico ortopedista de confianza o de cabecera, los invito a que visiten nuestro sitio web, se llama Ortomedia and Trauma, y bueno, ahí van a encontrar un grupo más o menos ahorita 70 especialistas. No se requiere el manejo más especializado. Un ortopedista formado en un hospital que se diga pues más o menos decente, yo creo que tiene la capacidad de resolver más o menos el 90% de las lesiones que puedan llegar a su lugar de trabajo o a su consultorio. Sí existen lesiones de alta gravedad en donde se requiere una experiencia mucho más amplia en cuanto a manejar ese tipo de lesiones. Pero mi recomendación, localicen a su especialista de confianza, atiéndanse y el gasto que sea, si está a su alcance, no escatimen. Una vez que se tiene un resultado no favorable por realizar una cirugía que no era la ideal, así pueda reoperar al paciente otras 2, 3 o 4 veces, el resultado va a ser complicado devolverle la función. Regularmente el mejor resultado en este tipo de articulaciones que son relativamente pequeñas, en donde el balance mecánico, anatómico, etcétera, es muy fino, es una variación de un par de milímetros, nos puede dar grandes cambios respecto a la funcionalidad de este tipo de articulaciones. Entonces mi sugerencia es, si está a su alcance, apéguense al manejo óptimo y esto les va a dar la posibilidad de un mejor resultado. Si esto lo dejamos para un segundo tiempo, seguramente el resultado funcional no va a ser el más esperado, va a ser un gasto doble, a final de cuentas nos va a salir más caro y lo que es peor, lo más importante es la función de la extremidad. Muchas veces no lo tomamos en cuenta y pues nos pareciera, como siempre tenemos bien las manos, nos pareciera pues como algo muy cotidiano tenerlas bien y utilizarlas para todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Aquellos pacientes que han tenido una lesión grave que tenga complicaciones como dolor y rigidez, entonces nos damos cuenta de la importancia de tener un sistema esquelético en óptimas condiciones, ya sea desde un dedito hasta una articulación más grande como la muñeca o el tobillo, o articulaciones incluso más grandes, ¿no? Como la cadera o la rodilla, o incluso la columna vertebral. Entonces, mi sugerencia es que localicen al ortopedista de su confianza, analicen, pregunten, no se queden con ninguna duda, elijan la mejor opción de tratamiento que esté a su alcance y llévenla a cabo, y eso les dará las mejores posibilidades de éxito. Por hoy yo me despido de ustedes, fue un gusto saludarles. Aquí estaremos regalándoles algunos videitos. No se olviden de darle like, de activar la campanita, de suscribirse al sitio, y estamos negociando con nuestro grupo de médicos quienes se suscriban y generaremos algunas dinámicas
para hacerles algunos descuentos, ya sea de consultas médicas, de algunas cirugías o regalarles algunas consultas. Esto es algo que estamos negociando todavía con nuestro grupo de médicos, pero pues es un gusto saludarlos. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta pronto.